Los 14 cracks que tenían magia para romper la Liga MX, pero les dio flojera. El número 2 se burló de México. Número 14, Edwin Cardona. Era capaz de hacerte los mejores goles que puedes haber visto en tu vida. Pero el siguiente partido, si no andaba de humor, desaparecía en los 90 minutos. Ni lo veías jugar. Pero el talento que tenía el colombiano le daba para ser la estrella de la Liga MX. El mejor futbolista de la liga. Si tan solo hubiera sido dedicado. Si se hubiera dedicado a jugar, a seguir haciendo lo que mejor sabía hacer, tendríamos un jugador de época en la historia del fútbol mexicano. Número 13, Ángel Reina. Y vaya que en algún punto sí destrozó la Liga MX, llegando a ser incluso campeón de goleo en el 2011, jugando para las Águilas del América y anotando 13 goles. Pero no pasó más. Llámenlo indisciplinas, poco compromiso, flojera. El chiste es que Ángel Reina pasó de ser el mejor jugador mexicano de la Liga MX a un jugador que nomás no se comprometía del todo con un equipo. Lo vimos jugar incluso en segunda división. Y yo sigo y seguiré pensando que era un crack, pero nunca llegó a ser lo que esperábamos de él. Al final se quedó como un jugador mexicano más, de esos en los que confiamos, pero que se preocupó más por los temas externos a lo que tenía que hacer en la cancha. Número 12, Darío Benedetto. Y sí, sabemos que Benedetto en Xolos de América tuvo buenas cosas, pero es que el argentino tenía todo para ser un goleador de época. Ya jugaba en el América, brilló en aquella Conca Champions del 2015, pero empezó a hacer las cosas mal, a caminar en la cancha con tal de que el América lo liberara para ir a jugar con Boca Juniors. Y sí, señores, ese era el nivel de Benedetto en ese tiempo, el que vimos en Boca, que llegó hasta la selección argentina y jugar con el Marsella. Pero en México, cuando tenía todo para triunfar con el América, como lo hizo años después, solo se dedicó a dar el mínimo posible para irse. Número 11, Fernando Cabenagui. Llegó a Pachuca con 32 años y la verdad todavía le quedaba mucho fútbol, pero tomó la Liga MX casi como una liga de retiro. Tanto fútbol tenía que cuando regresó a River Plate se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo. Si tan solo se hubiera tomado con esa pasión y seriedad su paso por el fútbol mexicano, no queda duda alguna que en esos 3 años que la rompió en Argentina con River, hubiera hecho lo mismo en el fútbol mexicano con los Tuzos. Y es que tan bueno fue su rendimiento con River Plate después de salir de Pachuca que hasta regresó a jugar a Europa, cuando todavía le quedaba mucha magia que ofrecer. Número 10, Chofis López. Talento tenía y de sobra. Un jugador que cuando estaba enganchado se comía la liga, con una buena pegada de balón, pero era eso, jugaba solo cuando quería jugar. Solo por momentos llegó a jugar bien, por algunas temporadas y con algunos entrenadores, pero es que es capaz de jugar mal la misma temporada de su despertar. Chofis es de esos futbolistas que solo jugaba bien cuando quería, pero el resto de la temporada prefería enfocarse en otras cosas y no en seguir manteniendo su mejor nivel. Número 9, Fernando Bellucci. Tanta flojera hecho en México que estoy segura que a muchos ni les suena su nombre. Llegó a Cruz Azul en 2015 después de ser un ídolo en el fútbol turco con el Bursaspor. Pero tan solo en un año que no estuvo ni cerca de poder demostrar por qué era ídolo en Turquía. Jugó tan solo 8 partidos con la máquina, ni siquiera se esforzó en salir de ese mal momento. Era como de esas veces que solo trabajaba por el sueldo y era todo. Ya para muestra de eso, cuando se fue de la máquina y se fue a jugar en San Lorenzo, terminó siendo un crack en Argentina. Tanto así que a sus 41 años de edad sigue jugando. Y sí, yo sé que lo hace en la segunda división de Argentina, pero hace casi 10 años que llegó a Cruz Azul, tenía todo para romperla en México. Número 8, Lucas Barrios. Y sí, yo sé que muchos me van a decir que no se adaptó al fútbol mexicano y demás cosas, pero es que una cosa es la adaptación y otra muy distinta no querer mejorar, algo que se notó que le pasó en el Atlas. Nomás se fue del Atlas y empezó a romperla primero en el Colo-Colo y luego en el Borussia Dortmund. La rompió en Alemania y no en el Atlas. ¿Ven por qué decimos que fue más flojera que falta de adaptación? Pudo dar el mismo 100% que dio en Alemania en el Atlas y hubiera sido un histórico de la Liga MX. Número 7, Roger Martínez. Y estoy segura que muchos esperaban ver al colombiano en este video. América pagó una millonada por este jugador y aunque por momentos parecía que era un crack, la realidad es que fue un dolor de cabeza. Jugaba bien cuando quería, duró mucho tiempo en el AME y cada vez que lo querían vender, él se negaba a salir. Tenía todo para triunfar en México, pero le ganó la flojera. No hay otra explicación. Roger Martínez es de esos jugadores que hasta da tristeza saber que pudo ser un jugador importante, pero terminó como un jugador del montón. Simplemente en el América le dio mucha flojera trascender y sí tenía todo para hacerlo y convertirse en un referente azulcrema, pero esa actitud que siempre mostró y algunas indisciplinas hicieron el efecto contrario. Número 6, Timothy Kolochechak. Y como su nombre está difícil, solo le vamos a decir Colo, ¿estamos? Y yo sé que muchos de ustedes en los comentarios me van a decir que Colo no recibió oportunidades de parte del Tuca, y tienen razón, la verdad es que recibió pocos minutos de parte de Ricardo Ferretti. Apenas jugó 8 partidos. El detalle es que cuando declara cosas en contra de Ferretti, nos damos cuenta de la poca ambición que tuvo al llegar al fútbol mexicano. Es cierto que el Tuca tenía sus métodos que no a todos los futbolistas les han gustado, pero en cuanto ves este tipo de declaraciones, te das cuenta que simplemente no quiso trascender en el fútbol mexicano. Número 5, el Gulit Peña. Más allá de todos los problemas que sabemos tuvo y ha tenido el Gulit Peña,
La realidad es que el Gullit tenía todo para triunfar. Sin temor a equivocarme, puedo decir que el Gullit durante un año fue el mejor jugador de la liga, o por lo menos el mejor mediocampista. Pero problemas extracancha, la poca ambición que mostró al ser fichado con Chivas y demás cosas hicieron que el Gullit se fuera apagando. Dejó de soñar en grande, se conformó con lo que consiguió, ni yendo a Europa o jugando en Cruz Azul volvimos a ver a ese crack que una vez fue. Ni teniendo un representante que le consiguió equipos donde le pagaban millones, el Gullit despertó. Terminó jugando en la talacha, algo que no está mal, pero que definitivamente no era lo que nadie esperaba de un jugador con el talento que llegó a tener el Gullit en sus pies. Número 4, Jefferson Soteldo. Talento como el del venezolano no hemos visto en mucho tiempo. Cada vez que jugaba y hacía sus locuras en la cancha, era un espectáculo, pero eso de jugar y ser futbolista importante, disciplinado y ambicioso, lo dejamos para otra vida. No le gustaba entrenar, llegaba tarde, es más, una vez ni se presentó a entrenar y estaba celebrando su cumpleaños. Si tuviera tan solo un poquito de disciplina, estaríamos hablando ya no de un jugador que hubiera roto la liga, sino que hubiera roto el fútbol donde jugara. Una combinación horrorosa de indisciplina y flojera ha sido lo que siempre ha perseguido al venezolano. Número 3, Raúl Tamudo. El futbolista que ni siquiera lo intentó. Llegó como refuerzo de lujo a Pachuca y sí, sabemos que ya tiene 35 años, pero con esa edad seguía en buen nivel y anotando goles en la primera división de España. Pero en Pachuca ni siquiera lo intentó, simplemente no quiso mostrarse en el fútbol mexicano. Lesiones y las nulas ganas de sobresalir hicieron que solo jugara 9 partidos con Pachuca y su aventura en México solo durara 6 meses. Todavía su nivel le dio para jugar un par de años más en España a un buen nivel, lo que dejó más claro que de plano no le interesó mostrar su buen fútbol en el fútbol mexicano. Número 2, Florent Thauvin. El campeón del mundo llegó a romperla con Tigres, que llegó diciendo que venía a Tigres para ser feliz, jugar con el equipo donde Guiñac encontró la felicidad absoluta y que se quedó en la nada. Que si la adaptación, que si el calor, que si no estaba contento, que si no se llevaba bien con el entrenador, mil y un pretextos puso, pero nunca se dedicó a chambear y dejar de lado todos esos supuestos problemas como Guiñac sí lo hizo. No es posible que quieras trascender como dices que lo quieres hacer en Tigres, pero de plano no hagas nada para hacerlo. Y lo peor es que ahora en Italia con el Udinese anda muy bien y sale a decir que fue el peor error de su vida porque no estaba al nivel de su calidad. El fútbol mexicano está por debajo de tus estándares y fracasaste como futbolista aquí. Número 1, Jeremy Menez. Con 31 años de edad tenía todo para romperla en el fútbol mexicano. El crack que había jugado en Milan, PSG, Roma, venía a la Liga MX con el AME para ser el mejor jugador de la liga. Pero nada de eso pasó. Y sí, es cierto que en un inicio mostró su calidad y la lesión lo terminó haciendo a un lado. Pero es que después de eso el jugador no quiso hacer su chamba. Se la pasó en fiestas, no entrenaba bien, incluso se empezó a llevar mal con el Piojo Herrera. No quiso demostrar su magia en México. Se fue de México y después él mismo aceptó que su tiempo en la Liga MX no se lo tomó en serio como debería de haberlo hecho. Su calidad era evidente, le bastó para ser figura en la segunda división de Italia con el Regina, pero lo que pudo dar en el fútbol mexicano y en lo que se pudo convertir, solo queda nuestra imaginación, porque así, su talento estaba muy por encima del resto de jugadores, lo poco que jugó en México.